Bueno, entonces estamos, ¿cierto?, estudiando como este ciclo de la segunda carta a los Corintios. Y dentro de este ciclo, ¿cierto?, la semana pasada ya Pablo finalizó el capítulo anterior a través de hacernos notar, ¿cierto?, una de las cosas que parecen ser de cuidado y tiene claramente, ¿cierto?, qué pasa con nosotros, con nuestro sí y con nuestro no. Cómo vamos viviendo nuestro sí, cómo vamos viviendo nuestro no. Y aquí nos relataba, ¿cierto?, el ejemplo de un padre que ante ciertas circunstancias le había comprometido algo a su hijo, le había prometido algo realizar, pero que por restricciones médicas no pudo cumplir. ¿Sí? Y eso es justamente lo que nos hace llamar, ¿cierto?, y nos da la cuenta aquí, en este caso, en este versículo que era el 23, que dice: mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros no he vuelto a Corintios. Aquí vemos como Pablo, ¿cierto?, a través de esta decisión que él toma, que está pensando que es lo mejor para este grupo de personas, ha roto su compromiso. Y eso nos estuvo detallando, ¿cierto?, Pablo la semana pasada, a través de cuál era la dificultad que nos enfrentamos nosotros como cristianos al darnos cuenta de por qué debiéramos a veces faltar a nuestros compromisos. ¿Sí? Cuando el común de los días, lo habitual de nosotros, debería ser siempre cumplir nuestros compromisos. Pero a veces hay un bien mayor que debiéramos sopesar para tener cuidado en eso. Y este bien mayor, él lo está colocando, ¿cierto?, a Dios como testigo, que realmente no es un asunto de evitar un problema o que pasarlo mal, sino lo que está tratando de hacer, ¿cierto?, es que está pensando en las personas que están ahí. Y para eso entonces entramos al capítulo 2 hoy día, donde va a explicar un poquito, nos va a explicar qué es lo que está pasando en su corazón. Y para eso lo invito ahí a los primeros 2 versículos del capítulo 2. Y parte diciendo así: pero en mí mismo decidí esto, no ir a otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os causo tristeza, ¿quién será el que me alegre, sino a quien me entristeció, sino aquel a quien entristecí? Ahí sí. Aquí, ¿cierto?, entramos ya a una primera claridad de Pablo en términos de hacernos notar. Ahora sí. Hacernos notar, ¿cierto?, el hecho de que asume en primer lugar las consecuencias. ¿Cierto? Dice, pero decidí. Ya aquí parte Pablo, ¿cierto?, diciendo, sí, tengo testigo a Dios porque lo decidí. Pero aquí no empieza a echarle la culpa a otros. Es que pasó algo, es que alguien me dijo. No, él parte diciendo, ¿cierto?, pero decidí. O sea, está asumiendo las consecuencias de esta decisión ante este grupo de personas, ante este grupo. Y no solamente tomó la decisión, sino sigue diciendo, no iré otra vez a vosotros con tristeza. No iré a vosotros con tristeza. Entonces aquí nos muestra que había una oportunidad anterior, o nos hace notar, ¿cierto?, una oportunidad anterior, en el cual él tuvo que ir a visitarlos con tristeza. La pregunta, ¿cierto?, tal vez que aparece en nosotros, tiene que ver qué tipo de tristeza. ¿Qué podría haber entristecido al apóstol Pablo? ¿Sí? Tal vez que no lo están esperando con una torta. ¿Sí? O que la fiesta fue más o menos nomás de recepción. ¿Sí?
¿Qué lo pudo haber puesto tan triste al apóstol? Entonces uno piensa, ¿cierto?, en que la mente, el anhelo pastoral de Pablo, ¿cierto?, probablemente lo que estaban viviendo ellos no era un buen ejemplo de cristiano. Probablemente ahí estaban pasando cosas que no daban ejemplo de un buen vivir. ¿Sí? Que en realidad no estaban dando frutos de lo esperado. ¿Sí? Algunas de estas cosas vamos a tratar de esclarecer a partir de este texto. Pero algo tiene que haber estado que lo entristeció y que lo llevó, ¿cierto?, a tomar esta decisión. Que aún permanecía triste. Que aún estaba triste. ¿Por qué? Porque no quería tener que ir con esta, digámoslo así, con este mal humor. Con este agotamiento, con este deseo de decir, voy a llegar de mal genio. ¿Sí? Voy a tener que tratarlos mal por la forma como se están comportando. Y ahora empieza, ¿cierto?, a decir, porque si yo os causo tristeza. ¿Sí? O sea, aquí, ¿cierto?, nos lleva a meditar. Muchas veces cuando tenemos que llamar la atención a la persona que está recibiendo este llamado de atención, no le causa alegría. ¿Sí? Tal vez como papá, ¿cierto?, cuando nosotros tenemos, o madre, tenemos que retar a un hijo. Muchas veces pensamos, ¿cierto?, como hijos ahora, que eso no nos causó ninguna alegría. No nos causó ningún momento de paz, ni de gozo, nada. Cuando han tenido que retarnos, ¿cierto? No es un momento, pero no nos pensamos en la persona que está ejecutando esa situación. Muchas veces pensamos que las personas que tienen que retarnos lo están pasando bien, que era lo que más anhelaban, poder ponernos en una situación difícil. No miramos eso como un sentido de amor. Cuando tenemos que llamar la atención a alguien, rara vez pensamos que esa amonestación era para el bien nuestro, sino simplemente, tal vez porque era una persona malintencionada, que simplemente nos quería molestar. Y aquí Pablo nos está haciendo justamente notar eso, porque dice que si yo os causo tristeza, si yo causo tristeza. ¿Sí? Entonces, si Él causa esa tristeza, pero Él también quiere consolar. Él también quiere consolar. Y en general, cuando uno lo retan, no quiere que esa persona intente consolarlo. Lo que menos uno quiere hacer es conversar con esa persona. Lo que menos quiere hacer es escuchar a esa persona. Siempre piensa que esa persona estuvo en una situación en la cual me permitió sufrir inconvenientes. Cuesta un tiempo poder meditar y esperar qué es lo que está pasando. Entonces entendemos muy bien aquí lo que le está tratando de explicar Pablo a esta iglesia en Corintios. Le está explicando que si él llega en esta circunstancia, va a tener que hacerle un llamado de atención en alguna área. Y eso a ellos no les va a gustar. Y van a quedar incómodos, molestos. Van a quedar en una situación que va a ser muy difícil después alentarlos. ¿Por qué? Porque todos los procesos de llamado de atención necesitan un tiempo para poder ser digeridos, para poder que nuestro corazón vuelva a tener paz. Y aquí Pablo nos está explicando esto. Tal vez, ¿cierto?,
Muchas veces cuando usted le ha tocado retar a un hijo, el hijo después queda alterado, queda incómodo, queda molesto. Y la pregunta que uno se hace como papá, después de que lo reté, ¿me escuchó algo? Probablemente usted vio que movía la cabeza sintiendo, ¿sí? Pero uno le pregunta, ¿qué fue lo que te dije? Lo único que recuerda es que lo retó. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Está diciendo, después de que alguien le llame la atención, rara vez escucha un poquito más o entiende un poquito más. Y continuamos, porque no solamente él admite que hay un problema ahí, sino que en los versículos siguientes, ahí sí, 3 y 4, y dice, y esto mismo os escribí, para que cuando yo llegue, no tengan tristeza de parte de los que debieran alegrarme, de los que debieran alegrarme. Y esto mismo os escribí. O sea, Pablo está diciendo que hay un problema. Este problema, él entiende que decírselo y tratar de consolarlo al mismo tiempo va a ser difícil. Por lo tanto, lo que está haciendo es, les voy a mandar un mensaje, una carta. ¿Para qué? Para que tengan tiempo de pensar, de meditar, de llevarlo en su corazón ante Dios y ver qué tanto de lo que está diciendo Pablo a ellos deben reflexionar, deben cambiar. Eso nos llama la atención, ¿cierto? Como nosotros, como por ejemplo hoy día, estamos escuchando esta prédica o estamos escuchando la prédica la semana pasada. Podemos decir, ¿me está retando a mí? ¿Me está haciendo un llamado a atención? Y si me está haciendo el llamado a atención, ¿qué tanto estoy meditando? ¿Qué tanto estoy pensando? De modo de entender que debo hacer cambios en mi vida. Que ya no puedo seguir haciendo lo mismo. Si estoy dando cuenta que a través de la palabra me están dando una corrección. ¿Estoy haciendo esos cambios en mi vida? ¿O simplemente dejé de escuchar? Simplemente me resbaló. Eso no era para mí, era para otra persona. Y aquí tenemos entonces que dice, de modo que me puedan escuchar, ¿cierto? Continúa el versículo, confiando en todos vosotros, de que mi gozo sea el mismo de todos vosotros. Y aquí ya nos aclara un poquito más, ¿qué es el gozo que está buscando Pablo? El gozo que está buscando Pablo, el gozo que debiéramos tener cada uno de nosotros. Es darnos cuenta, ¿cierto?, de que ¿qué debiera alegrarnos en nuestra vida? Es justamente ver los frutos. Qué alegría ver a una persona que estaba practicando un pecado, verlo hoy día que ya no practica ese pecado. Eso es una alegría. Ver a una persona, ¿cierto?, que le costaba orar, que ahora está practicando la oración. A una persona que decía, no entiendo nada de lo que dice la Escritura, que no entiendo la Biblia. Hoy día está leyendo más la Biblia. Cuando estamos hablando del gozo, que se refiere, ¿cierto?, es darnos cuenta si realmente estos frutos están apareciendo en las personas. Si realmente en esta área que para este grupo está apareciendo realmente el fruto. Realmente hay un cambio de vida en cada uno de ellos.
El versículo 4 continúa diciendo, pues, por las muchas aflicciones y angustias de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Y aquí de nuevo, ¿cierto?, viene la segunda parte. Es entender que muchas veces cuando nos toca corregir, eso no nos produce alegría, nos produce tristeza. Y aquí Pablo más aún dice que le causa con mucha lágrima. Realmente a él le da pena, mucha tristeza, el poder tener que llegar a esto de corregirlos, de que entiendan que lo que están haciendo está mal. Mal. Me duele el corazón, ¿cierto?, que no puedan entender que lo que están haciendo está mal. ¿Sí? Y eso de nuevo, ¿cierto?, cuando uno piensa, ¿cierto?, en cómo corrige a un hijo, lo está corrigiendo porque está enojado, lo está corrigiendo porque lo avergonzó, lo está corrigiendo porque quiere que sea una mejor persona en el Señor. Y eso las personas lo miran, ¿cierto?, simplemente como a un enemigo. Lo que me está diciendo me incomoda. No me gusta escuchar esto. Prefiero, ¿cierto?, dejar de escuchar. Entonces, muchas veces se malentiende al que está corrigiendo. Al que está corrigiendo no se lo mira como una persona que está haciendo una expresión de amor, que realmente quiere lo mejor para sus hijos. ¿Sí? Y vemos hoy día, ¿cierto?, que una de las grandes dificultades que aparecen en la sociedad justamente tiene que ver con esto, con que hay una idea dando vuelta y que de alguna forma está permeando también las congregaciones, que tiene que ver con que a los hijos hay que dejarlos ser, que a los hijos hay que dejarlos que se expresen, que los hijos pueden hacer lo que quieren, porque no hay que frustrarlos. Y vemos cómo ese pensamiento, sí, hay que dejarlos desarrollar, sí, tienen un marco donde tienen que desarrollarse. Uno no puede pensar, ¿cierto?, decir, es que experimente que meta los dedos en el enchufe, a ver. ¿Sí? Experimentemos ver cuánto aguanta antes de sacar el dedo. ¿Sí? Yo cuando mi hijo era pequeño, ¿cierto?, intenté, como buen padre, lo digo así con cierta suspicacia, porque no le pregunten a mi hijo. Intenté, por ejemplo, ponerle tapones a todos los enchufes. ¿Sí? Pero mi hijo, cada vez que podía, iba a intentar y hasta que aprendió a sacar todos los tapones. ¿Sí? Hasta que un día me dijo así, entendí claramente que me trató de decir que lo había logrado, digamos. Había logrado el efecto de la electricidad en el cuerpo humano. ¿Sí? El otro experimentó con la estufa, ¿no?, viendo hasta dónde podía llegar. Entonces, uno los corrige, pero llega un momento que dice, va a haber consecuencias de no entender. ¿Sí? Uno corrige, uno intenta de que logren comprender que hay una senda en la cual Dios nos ha puesto. Y cada vez que cruzamos esa senda, cruzamos ese camino o nos salimos de ese camino, empiezan a aparecer consecuencias. Como les decía, para mi hijo fue una cosa pequeña. Pero para otros, cuando la cruzan más, ese golpe cada vez es mayor.
cada vez es más fuerte. Y eso es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros, cuando nos muestra en la Escritura, en su lectura, qué debemos hacer. Es mantenernos en la senda, mantenernos en el camino de protección. Pero para eso necesitamos corrección. Necesitamos tener claridad de por qué el Señor nos está enseñando. Y así, ¿cierto? Debemos. Uno corrige, ¿cierto? No para que las personas estén tristes, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros, dice Pablo. Por el amor que tengo es que justamente es que no quiero que sufran estas consecuencias. Quiero mostrarles que aquí hay un cuidado que deben tener. Entonces, tal vez hay un pasaje ahí que está escrito en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que en la versión Dios habla hoy, dice así: que prediquen el mensaje y que insista cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende, anima, enseñando con toda paciencia. ¿Sí? Este, es cierto, es un consejo que le da Pablo a Timoteo, que realmente no los cansemos de enseñar, que cuando nosotros nos encontremos en distintas circunstancias, ¿cierto?, no nos cansemos de enseñar. Puede que pensemos que ya hemos enseñado suficiente, pero nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Lo que nos queda a nosotros es enseñar. Realmente debemos enseñar con paciencia. Pero no por eso que el que está escuchando, ¿cierto?, no debe meditar, no debe quedarse ahí simplemente con que era para el que estaba sentado a mi lado. Y aquí empieza entonces el versículo 5, haciendo notar ya qué pasa con Pablo. Ahora nos va a decir por qué está triste. Y dice: pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, y dice, para no exagerar, a todos vosotros. O sea, hay alguna persona en la congregación que está causando dificultades. Hay una persona, al menos aquí trata de identificar, ¿cierto? Y esa persona causando, ¿cierto?, estas dificultades está provocando, ¿cierto?, un problema. Y versículo 6 dice: es suficiente para tal persona este castigo que fue impuesto por la mayoría. O sea, hay una persona en la congregación que ha recibido un castigo. Realmente un castigo. Continúa el versículo 7. Así que por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tal tristeza. Tal vez uno no entiende mucho lo que está sucediendo y aquí no es tan claro entender a cuál persona se está refiriendo o cuál es la causa que está aconteciendo o por qué está aconteciendo. Y en ese sentido es difícil porque Pablo no da tanta claridad sobre qué persona se está tratando. Pero los distintos eruditos hacen mención que una posibilidad no es tal vez la posibilidad, sino es una posibilidad de entender esto. Se refiere a lo que él ya había corregido en la primera carta a Corintios.
y que está en el capítulo 5, todo el desarrollo, pero yo me voy a concentrar solamente en el versículo 5. Entonces, está hablando de una cierta persona que de alguna forma en la iglesia había sido tolerada. Esta persona estaba teniendo una relación con su madrastra y que en la iglesia no había hecho absolutamente nada. Y Pablo, entonces, en este capítulo 5, le hace un llamado de atención muy duro. Les reprende y les dice cómo es posible que en esta iglesia no se esté tolerando este tipo de situaciones. Ese es el contexto, ¿de acuerdo? Ahora usted lo puede leer con más tranquilidad. Primera de Corintios, capítulo 5. Y la respuesta que le dice en el versículo 5, le dice así: entregar a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, la recomendación que le está dando aquí Pablo a la iglesia en Corintios, la está diciendo: ¿saben qué? Esta persona está practicando un pecado, ustedes lo están tolerando, eso no está bien. Aquí tienen que proceder con un castigo firme y ejemplar. O sea, tienen que mostrar las consecuencias de tal acto. ¿Sí? De tal acto. Es decir, no lo consideren como parte de la congregación. Pero deja un final ahí, dice, ¿sí? Pero la esperanza de Pablo no está en el hecho del castigo, sino la última parte de este versículo dice: a fin de que su espíritu sea salvo. O sea, la esperanza, ¿cierto?, que Pablo está dando aquí no es solamente pensar en el castigo, sino está pensando que este castigo tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Su alma, su salvación. ¿Sí? Que realmente esta persona entienda que esa práctica no está tolerada. ¿Sí? Entonces aquí nos enseña como congregación, ¿cierto?, que hay circunstancias en que, de alguna forma, con algunas personas, hay que proceder con castigo, ¿cierto? Y por supuesto, ¿cierto?, en la congregación es lo que llamamos disciplina. ¿Sí? Hay que aplicar disciplina. Y eso es lo que está enseñando Pablo a esta iglesia. Le están diciendo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en la primera carta de Corintios, capítulo 5, le está diciendo a esta persona: hay que aplicarle una disciplina. No pueden estar tolerando que practique o que sea conocido por todos la práctica de este pecado y que quede en la impunidad ante la iglesia. Entonces, algunos piensan que a través de la palabra que emplea aquí, ¿sí?, que dice tal persona, ¿sí?, que se traduce como tal persona, esa es la misma palabra que se aplica en el capítulo 5. Y por eso es que los eruditos hacen si será esta la persona que se refiere Pablo. Si es la misma o no es la misma, es difícil. Pero de todas maneras, volviendo a la segunda carta de Corintios, no a la primera, me cambié de nuevo. Cuidado aquí, porque si no, yo me costó harto poder entenderlo en mi lenguaje, así que estoy tratando de transmitírselo lo más claro posible. Entonces, por eso les digo, cuidado conmigo, porque no quiero enredarlos. ¿Sí? Entonces, volviendo a la otra, entonces habla de una persona, ¿cierto?, de que esta persona ha sido castigada. ¿Sí? Pero en el versículo 6, ¿cierto?,
Dice, sí, ahí está bien. Es suficiente para tal persona este castigo que fue impuesto por la mayoría. O sea, ¿qué es lo que está pasando, cierto? Aquí había una persona, como ejemplo, lo que les conté del capítulo 5, ¿sí? A esta persona se le dio un castigo duro. ¿De acuerdo? Duro. Pero aquí en este está diciéndoles, es suficiente para tal persona. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es lo que uno entiende aquí? De todas maneras, ¿cierto? Que los castigos, ¿cierto? Tienen un propósito. Y si ese propósito se cumple, nosotros debiéramos estar tranquilos. ¿Sí? No debiéramos buscar más. Pero si alguno ha causado tristeza, ¿cierto? Realmente debemos consolar. Realmente debemos estar atentos a eso. Tal vez aquí hacer un pequeño paréntesis en términos de una reflexión que nos lleva con mucho cuidado, ¿sí? Que tiene que ver con el perdón y el arrepentimiento. Perdón y arrepentimiento. Realmente entender, ¿cierto? Por un lado, que nosotros podemos estar al lado de que nos toca perdonar, o podemos estar al lado del arrepentimiento. No perdonar, así como Pablo le está llamando aquí la atención, puede ser también un acto de pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos endureciendo nuestro corazón. Estamos pensando que nosotros tenemos la suficiente justicia para estar en esa situación. Al revés, practicando un pecado y no arrepintiéndonos. Nosotros tenemos que tener cuidado con los dos lados. El Señor dice, y perdonándonos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esa es la oración que el Señor nos enseñó. Debemos tener cuidado. Buscando, ¿cierto?, alguna frase, algún párrafo que me ayudara a poder contarles, ¿cierto?, de qué podríamos entender por perdón. Y encontré el siguiente que dice, cuando nos esforzamos en erradicar todos los pensamientos sobre la venganza, cuando renunciamos a hacerle daño, cuando nos afligimos por sus calamidades, cuando buscamos reconciliando, cuando oramos por ellos y luego demostramos la disposición de aliviar sus cargas. Cuando en nuestros corazones está pasando esto, realmente podemos decir que hemos podido perdonar a esta persona. Cuando no buscamos venganza. ¿Sí? Debemos cuidar nuestros corazones. Debemos tener cuidado. Y tal vez para algunas personas, muchas veces la palabra perdón se complejiza, porque de nuevo el mundo lleva mezcla de lo que significa esta palabra. Uno puede decir que perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa que no sucedió. Perdonar no significa, ¿sí?, que la persona no es culpable. Y ahí, ¿cierto?, en nuestro corazón tal vez calma un poquito lo que entendemos por perdón en términos cristianos, no en términos de la humanidad. Y asimismo, le encontré otro párrafo que también puede ayudar al arrepentimiento. Y que dice así, el arrepentimiento reconoce que nuestro pecado es en primer lugar una ofensa a Dios. Arrepentirse significa hacer un cambio en nuestro corazón, desde el ego hacia Dios, desde el pasado hacia un futuro dirigido por los mandamientos de Dios, reconociendo que el Señor reina por encima de nuestra existencia.
Entonces, un verdadero arrepentimiento implica un cambio completo e irreversible en nuestra mente y en nuestras acciones. Realmente, tal vez entonces cuando miramos, ¿cierto?, aquí en Pablo lo que está pasando y vemos que dice aquí, ¿cierto?, hay una persona que se ha arrepentido profundamente y le dice, ya es suficiente ese castigo. Ya es suficiente el castigo que he recibido. Tal vez ahora podemos comprender un poquito mejor el hecho de mirar así, el hecho de estar triste por lo que están viviendo. Porque en realidad lo que estaba Pablo mirando, ¿cierto?, en ello, era el hecho de decir, no se están dando cuenta de que ahora ustedes también está pasando algo en sus corazones. Hermanos, dice en Gálatas 6:1, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándole a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Realmente podamos llevar el hecho de qué está pasando con nuestros corazones. Y aquí es la atención para cada uno de nosotros. El hecho, ¿qué pasa en nuestras familias? ¿Qué pasa con nosotros mismos? ¿Estamos tolerando el pecado en nosotros? ¿Lo estamos autojustificando diciendo que está bien? ¿O estamos pasando al otro extremo, como Pablo también menciona? No los podemos perdonar y empezamos a autocastigarnos. Ninguna de las dos cosas es correcta. Es realmente reorientarse y entender qué es lo que hizo Cristo por ti. Realmente comprender qué es los cambios que deben ser producidos en tu vida. El último párrafo dice así: por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia Él. Pues también con este fin os escribí, para poneros a prueba, a ver si sois obedientes en todo. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Versículo 11 dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardiles. Entonces, todo esto está bajo el amor de Dios. Es darnos cuenta, ¿cierto?, que necesitamos estar en Él para poder realmente poder perdonar y poder, ¿cierto?, ser guiados. Y aquí, ¿cierto?, viene el término de la idea, pues también con este fin os escribí. El propósito entonces de Pablo, ¿cuál era? Hacerles notar, ¿cierto?, que aquí había un problema. Había una persona que había pecado, que lo habían castigado y que de alguna forma esta persona había logrado entrar en razón y se había arrepentido. Y en sus corazones estaba ahí la dureza de que ese castigo todavía no era suficiente, que debían ser todavía un tiempo más. Y aquí entonces Pablo le hace notar, ¿cierto?, el gran problema. Dice, porque Satanás, ¿cierto?, puede tomar ventaja de esto. ¿Cuál ventaja? Por un lado, entender que la iglesia puede ser una iglesia permisiva. Una iglesia que está permitiendo la práctica de pecados y que no está actuando en eso. O por otro lado, una iglesia legalista, a la cual está castigando sin entender el amor que debiera tener cuando las personas realmente entienden de este arrepentimiento. Y le vuelvo a decir de nuevo, ¿cierto? Por eso hice ese pequeño paréntesis de respecto a arrepentimiento. No es un arrepentimiento que uno está hablando de
simplemente de decirlo, me arrepiento, sino realmente hay un cambio en la persona. Realmente está dando frutos de ese arrepentimiento. Entonces, Satanás tiene artimañas también para tu corazón. ¿Qué debemos cuidar en nuestro corazón? ¿Qué debemos tener presencia en nosotros? ¿Qué debemos tener presente en nosotros? Que podemos también estar de la misma forma actuando. Cada uno de nosotros puede ser como una persona que de Corintios, que toleramos el pecado o que practicamos el pecado, que somos indulgentes con nosotros a través, ¿cierto?, simplemente de pequeñas explicaciones. No es que yo soy así, no es que mi familia siempre actuamos de esta manera, no es que yo no puedo cambiar. No recordando, ¿cierto?, que lo que está sucediendo ahí es realmente entender que Dios sí nos puede cambiar, que sí Dios puede hacer el cambio. Es solamente que nos doblemos ante Él. O por otro lado, ¿cierto?, tal vez nos estamos infligiendo mayor castigo de lo que Dios está esperando en nosotros. No quiero congregarme, no quiero leer, simplemente porque nunca voy a cambiar. Es también aprender, ¿cierto?, a recibir el perdón de Dios en nuestra vida. Y para los demás, ¿cierto?, es entender que debemos aprender a corregir en amor, buscando siempre la restauración de las personas, buscando siempre el poder darnos cuenta que Dios así fue como nos trató. Y que Dios, ¿cierto?, en su misericordia nos permite hoy día estar realmente relacionándolos con Él de una manera distinta. Oremos. Amado Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, agradeciéndote, Señor, lo que tú has hecho en nuestra vida, sabiendo, Padre, que no merecíamos tu perdón, sabiendo que tú nos muestras en la Escritura que no tenemos ninguna posibilidad de poder relacionarlos contigo, que nuestra vida tenía simplemente un fin, que era permanecer lejos de ti. Dios, te doy gracias. Bendito Padre, te agradezco, Señor, el sacrificio de Cristo, que nos permite nuevamente poder relacionarlos contigo y llegar, Señor, a este lugar santo, agradeciéndote esta vida eterna que nos has regalado a través de la muerte de Jesucristo. Señor, te pido por cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Señor, para que juntos, Señor, podamos vibrar, estar atentos a tu palabra, atentos a tu corrección. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida cada vez reflejándote mejor a ti. Te damos gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.